Muy buenos días, mi nombre es María, pertenezco a la UG de Animaná y hoy voy a comenzar a desarrollar un tema importante que es la ilustración como cultura de élite. La ilustración fue un movimiento intelectual y científico que se desarrolla durante el siglo XVIII en Francia. Luego tenemos las características. Y una de las características de este movimiento es el uso de la razón, la crítica como método de análisis y mejora. Es decir, que este grupo de intelectuales, al utilizar la palabra razón, estaban abogando por la aplicación del método científico al entendimiento sobre todos los aspectos de la vida. Luego, la segunda característica es el desarrollo del conocimiento científico y la educación como base del proceso. Este grupo de intelectuales fueron influenciados por científicos y filósofos del siglo XVII, como Thomas Newton, John Locke, Bailey, Galileo, Kepler, que fueron los que describieron leyes que rigen el mundo de la naturaleza. Es importante destacar a John Locke con su teoría de que todo ser humano nace con una tabula rasa, es decir, una mente en blanco. Y al atender su teoría, podemos entender que todos los seres humanos son influenciados por el ambiente a través de la experiencia por medio de los sentidos. Otra de las características es el fomento de la economía, ya que es el medio principal para promover cambios sociales. Este grupo aspiraba, ¿no es cierto?, a un mundo mejor de lo que habían heredado. Otra de las características es la pluralidad, el progreso como fin último y su difusión entre el mayor de los individuos. Es por ello que este grupo hace hincapié en la razón, porque es la única esperanza para un progreso. Luego tenemos la última característica, que es la tolerancia religiosa. Acá podemos mencionar a Bailey, que era un protestante que se había convertido en un crítico de las religiones tradicionales. Él hacía una crítica a la superstición, a la no tolerancia religiosa y también al dogmatismo. Él abogaba por la tolerancia religiosa porque él sostenía de que las diversas religiones beneficiaban a un Estado en lugar de dañarlo. Luego tenemos a Montesquieu y el pensamiento político. Él nace en el año 1689 y fallece en el año 1755. Montesquieu distingue tres tipos de gobierno. El primer gobierno, que son las repúblicas, aptas para pequeños estados y basadas en la participación ciudadana. El segundo gobierno, que son las monarquías, aptas para estados, basada en el apego a la ley de las clases gobernantes. El tercer gobierno es el despotismo, apto para grandes imperios, dependientes del miedo para inspirar obediencia. De hecho, Montesquieu escribe una obra que se llama El espíritu de las leyes, y él abogaba por aplicar el método científico en el área de la política, es decir, un Estado basado en la división de poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y judicial. Y fue de mucha influencia para pensadores norteamericanos que han intentado incorporar en su Constitución de Estados Unidos estos principios. Luego tenemos a Voltaire, que nace en el año 1694 y fallece en el año 1778. Voltaire fue un hijo de clase media, se formó en colegios jesuitas y en el año 1733 escribe sus cartas filosóficas sobre los ingleses. ¿Por qué hace estos escritos? Porque él admiraba a los ingleses en cuanto a la libertad de prensa, libertad religiosa y también en la libertad política. En el año 1759 publica su primera traducción
que fue una obra famosa de Newton y que se conoce con el nombre de Principia. En el año 1763 redacta un tratado sobre la tolerancia religiosa. También admiraba de los ingleses la libertad religiosa y él sostenía que todos los seres humanos somos hermanos delante de Dios. También hace una defensa sobre el deísmo. El deísmo es una doctrina teológica donde se reconoce un Dios, la existencia de un Dios supremo, pero niega su providencia. También defiende la libertad de pensamiento y la libertad religiosa. Sus frases famosas es que en la opinión de que existe Dios hay dificultades, pero en la opinión contraria hay absurdos. Bueno, también tenemos a Diderot, que nace en el año 1713 y fallece en el año 1784. En sus escritos, él condena al cristianismo, calificándolo de fanático e irracional. Él fue hijo de un talentoso artesano de Francia occidental. También abogó por una concepción materialista, porque él sostenía que este mundo es solo una masa de moléculas, ¿no? Contribuyó a la ilustración con 28 tomos de la enciclopedia. Es decir, que el propósito de Diderot era cambiar el mundo general del pensamiento. Bueno, ya nos vamos acercando a fines del siglo XVIII con la expansión del iluminismo. Y acá es importante destacar a Paul Holbach, que nace en el año 1723 y fallece en el año 1789. Fue un aristócrata alemán. Él predicó una doctrina de estricto ateísmo y materialismo. En el año 1770 escribe un sistema, el sistema de la naturaleza, y sostenía que todo el universo se componía de materia en movimiento y que los seres humanos éramos solamente unas simples máquinas. Sostenía también, como predicaba un estricto ateísmo, sostenía que la existencia de Dios era producto de la mente humana y que no era una guía para nuestras vidas en lo moral. Luego tenemos el surgimiento del despotismo ilustrado, que es una manifestación política, ha sido enmarcada dentro de las monarquías absolutas y surgió en la segunda mitad del siglo XVIII, quienes aplicaron reformas ilustradas en sus estados con el propósito de modernizarlos. Y bueno, la frase que se caracteriza para este régimen es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Los representantes, por ejemplo, en Prusia tenemos a Federico II el Grande. Luego en España tenemos a Carlos III, en Rusia a Catalina la Grande y en Austria tenemos a María Teresa y a su hijo José II. Bueno, luego voy a dar algunos ejemplos de despotismo ilustrado que surgieron en los diferentes reinados. Por ejemplo, en Prusia, con el reinado de Federico II y Federico Guillermo, se desarrolla el ejército nacional, surge la burocracia civil y se establece el directorio general. En Austria, con el reinado de la emperatriz María Teresa, quien limita el papel de las dietas, también se refleja un gobierno centralizado y burocrático para fortalecer el estado de los Habsburgo. Luego le sucede su hijo José, quien limita los abusos de los nobles, también establece la abolición de la servidumbre personal y hay un mayor control por parte del Estado hacia la Iglesia. En Rusia, la reina Catalina también fortalece la clase de los terratenientes, empeorando la clase de los campesinos.
También hay una abolición de la pena de muerte, pero surgen los privilegios sobre la clase nobleza y burguesa, porque estaban exentos de pagar impuestos y estaban exentos de castigo. Luego en España, con las reformas económicas que abarcan las colonias americanas, se centralizan las instituciones del Estado bajo el reinado de Felipe V y se establecen leyes, instituciones administrativas bajo el reinado de Carlos III. Hay más control de la Iglesia por el Estado y hay un acontecimiento muy importante que es la expulsión de los jesuitas. Y con el respecto al reinado de Portugal, con el marqués Pombal, que es un ministro de reyes y portugueses, pero a su muerte la nobleza y la iglesia recuperan sus beneficios. Entonces, hablar de liberalismo político es poder entender que se basa en la libertad, en la igualdad y en la división de los poderes del Estado. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias y buenas tardes a todos.